Engañe a mi esposa con la novia de mi hijo, ya nada volverá a ser igual en mi familia. Soy Andrés, tengo 48 años, y soy un hombre común. Al menos eso pensaba antes de que mi vida se desmoronara por una decisión estúpida, una traición que nunca imaginé que podría cometer. No soy alguien que busque excusas, pero ahora, al mirar atrás, trato de entender cómo terminé en esta situación. ¿Cómo pude hacerle esto a mi hijo, a mi esposa? La verdad es que nunca pensé que algo así me podría pasar a mí. Mi vida estaba estable, cómoda, aparentemente feliz. Pero la realidad se desplomó como una casa de naipes en el momento menos esperado. Llevo 20 años casado con Laura. Cuando nos conocimos, la química fue instantánea. Éramos una pareja joven, apasionada, disfrutábamos de todo juntos. Pero las cosas cambian. Con el paso de los años, nuestra relación se fue tornando rutinaria. Al principio no lo noté, pero poco a poco, la chispa que había entre nosotros se fue apagando. Ya no era como antes. Los besos, las caricias, las conversaciones largas en la noche, todo se volvió más superficial. Nos convertimos en compañeros de vida, en lugar de ser pareja. Lo que hizo que todo se volviera aún más difícil fue que nuestra relación coincidió con la adolescencia de nuestro hijo, Daniel. Al principio, cuando era pequeño, me encantaba pasar tiempo con él. Pero cuando creció, se fue volviendo más independiente. A los 22 años, ya estaba en la universidad y comenzaba a construir su propia vida. Daniel tenía una novia llamada Valeria. La conoció en la universidad, y al principio pensé que era una chica agradable, educada y responsable. Me gustaba que Daniel hubiera encontrado a alguien con tantos valores, alguien que parecía una buena influencia para él. Pero a medida que los meses pasaban, Valeria comenzó a pasar más tiempo en casa. No me preocupé al principio. Pensé que era normal, como cualquier otra novia que se siente parte de la familia. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas, cosas que me hicieron sentir incómodo. Laura y yo estábamos cada vez más distantes. Había días en los que ni siquiera nos hablábamos más que para hacer preguntas logísticas sobre la casa o sobre Daniel. La intimidad se fue evaporando. No era que nos hubiéramos dejado de querer, pero la rutina y la falta de comunicación nos hicieron desconectarnos. Yo trataba de evitarlo, de no pensar en ello, pero sabía que algo no estaba bien. Y entonces, Valeria comenzó a llenar ese vacío. Al principio, cuando Daniel no estaba, ella venía a charlar un poco conmigo. A veces, me pedía ayuda con algo en la computadora o me hablaba sobre sus estudios. Era una conversación inocente, pero conforme se fueron repitiendo, algo cambió. Valeria se empezó a quedar más tiempo, y no era solo por los favores que me pedía. Se quedaba a veces hasta tarde, conversando sobre todo y nada a la vez. ¿Había algo en su presencia que me hacía sentir importante? No lo sé. Me sentía escuchado, admirado incluso, de una manera que no había sentido en años. No puedo decir que fue un solo momento en que me di cuenta de lo que estaba pasando. Fue algo gradual, un cambio imperceptible, pero evidente si lo miras con perspectiva. Mi matrimonio con Laura estaba en crisis, y Valeria comenzó a llenar el vacío de una manera que no podía controlar. Recuerdo claramente una tarde en la que estábamos en la sala, y Daniel no estaba en casa. Laura había salido a hacer unas compras, y nos quedamos solos. Empezamos a hablar de sus planes para el futuro, de lo que quería hacer con su carrera, con su vida. De alguna manera, la conversación pasó de ser sobre ella a ser más personal, más cercana. Me contaba sobre sus inseguridades, sus temores sobre la vida después de la universidad. Yo escuchaba, y de repente, sentí que alguien realmente me necesitaba. Me di cuenta de que no sentía eso con Laura, que hacía tiempo que ya no compartíamos esas conversaciones profundas. La situación dio un giro esa tarde. Recuerdo perfectamente que, en medio de nuestra charla, ella me miró fijamente y, sin decir una palabra, se acercó y me besó. Fue un beso rápido, pero con una carga de emoción que no supe manejar. La culpa me invadió al instante, pero algo dentro de mí no podía parar. La atracción que sentía por ella no era algo racional, sino algo instintivo, algo que surgió por la necesidad de sentirme deseado, por sentir que alguien veía en mí lo que Laura ya no parecía ver. Me aparté inmediatamente, y Valeria también lo hizo. Nos quedamos en silencio, sin saber qué decir. La vergüenza me invadió. Sentí que había cruzado una línea,
pero también había algo en mi interior que me decía que no podía dejarlo ir. ¿Por qué? No lo sé. En ese momento, todo lo que tenía en la vida, mi familia, mi matrimonio, mi hijo, parecía secundario. Me sentía atrapado en una burbuja que me empujaba a seguir. Al día siguiente, traté de actuar normal, pero el pensamiento de lo que había pasado no me dejaba en paz. Las siguientes semanas fueron una mezcla de normalidad y caos interno. Valeria y yo tratamos de evitar el tema, pero las miradas entre nosotros se volvieron más intensas, más cargadas de lo que había sido antes. Empezamos a vernos en secreto, en pequeñas reuniones que nunca duraban más de unos minutos. Yo sabía que lo que estábamos haciendo era un error, pero no podía detenerlo. Algo dentro de mí se había despertado, algo que ya no podía controlar. Las visitas de Valeria a casa se hicieron más frecuentes, y las de Laura menos. Cada vez que Valeria se quedaba más tiempo, yo me sentía como si fuera lo único que importaba en el mundo. Una tarde, Daniel llegó a casa temprano. Nos encontró a Valeria y a mí en el salón, hablando demasiado cerca el uno del otro. No hubo gritos, no hubo explosiones. Lo miré y vi en sus ojos algo que nunca pensé que vería, una mezcla de sorpresa, dolor y rabia. Pero lo peor no fueron sus palabras, sino el hecho de que no dijo nada. Se quedó allí, mirando con los ojos llenos de incredulidad, como si no pudiera procesarlo. ¿Qué está pasando aquí? Me preguntó al fin, con una voz quebrada. Yo no supe qué decir. En ese momento, todo lo que había hecho, todo lo que había escondido, salió a la luz. Valeria no podía mirar a Daniel a los ojos. Se levantó rápidamente y se disculpó, diciendo que se sentía mal por todo, pero Daniel no le respondió. Fue como si la habitación se hubiera quedado en silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido. Mi hijo me miraba como si fuera un extraño. No podía entender lo que había hecho. La vergüenza me quemaba por dentro. No podía creer que lo hubiera fallado de esa manera. Cuando me enfrentó, sus palabras me destrozaron. ¿Cómo pudiste, papá? ¿Con Valeria? ¿Mi novia? ¿Después de todo lo que me dijiste sobre la familia? No supe qué decir. Lo único que pude hacer fue bajar la mirada. Laura, que había estado en la otra habitación, salió al escuchar la conversación. Al ver la escena, sus ojos se llenaron de lágrimas, y su rostro se transformó en una máscara de dolor. No hubo gritos, no hubo reproches. Simplemente me miró y, con un susurro, me dijo: Te has ido demasiado lejos. No sé si puedo perdonarte. Y ahí fue cuando todo comenzó a desmoronarse. Mi familia, mi matrimonio, todo lo que había construido a lo largo de los años, se fue al suelo en cuestión de segundos. No pude hacer nada para detenerlo. Laura, con la tristeza en los ojos, comenzó a empacar sus cosas, a prepararse para irse. No dijo mucho, solo que necesitaba espacio, que necesitaba tiempo para pensar. Pero yo sabía que no se trataba de tiempo. Sabía que había hecho algo irreversible. Valeria, por su parte, también desapareció. De alguna manera, ambos sabíamos que no podíamos seguir adelante con lo que habíamos hecho. Ella dejó de responder mis mensajes, evitaba cualquier tipo de contacto. Habíamos arruinado todo, y aunque por un tiempo me sentí como si hubiera recuperado algo de lo que me faltaba, lo único que había ganado era una cadena de dolor y culpa. Hoy, sigo viviendo bajo el mismo techo que Laura, pero ya no somos una pareja. Solo somos dos personas que se miran de vez en cuando, con una distancia que nunca se podrá salvar. Daniel ya no me habla. Cada vez que lo veo, siento que su mirada es un recordatorio de lo que he perdido, de lo que nunca podré recuperar. Nunca pensé que algo así podría pasarme a mí. Yo, que siempre creí tener el control, que me sentía tan seguro de mi vida, ahora soy un hombre roto, una sombra de lo que fui.